Bienvenidos a este programa de las Águilas del Sur. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, muy importante y que es conocido por muchos y negado por otros tantos. Vamos a hablar de la Tierra Hueca. Hace muchísimos años, en el año más o menos 1947-1945, por esa fecha, hubo un almirante muy conocido en el mundo que es el almirante Byrd, y es uno de los más importantes investigadores del Polo Sur y del Polo Norte que hubo en el mundo. Hay un diario muy conocido de él y muy importante, en donde él explica qué es lo que vio, qué es lo que encontró en ese viaje. En este viaje, que fue hacia el centro de la Antártida, se podría decir, se encuentra con que en algún momento de su viaje deja de existir nieve, deja de existir todo lo que se ve blanco hasta ese momento y empieza a ver lo que podría ser un prado, lo que podrían ser ríos, animales, y se ve entrando en un lugar muy extraño donde se encuentra con seres que le explican que la Tierra es hueca, que ellos están ahí hace mucho tiempo y que están muy preocupados porque el hombre utilice la energía nuclear. Esto es lo que queremos contarte hoy, lo que te queremos mostrar hoy, porque estas son pruebas y reales de que existe algo más y que debajo nuestro hay una civilización que nos cuida, que está atenta a lo que hacemos nosotros y está muy pero muy preocupada por su planeta. Desde los comienzos de la geología moderna, hemos creído que la Tierra es una esfera maciza compuesta por varias capas de materia sólida, líquida y gaseosa cuya temperatura es mayor a medida que nos acercamos al núcleo. Pero, ¿y si esto no fuera cierto? ¿Y si la Tierra fuera hueca y existiera vida en el interior? Nos lo desvela y, por fantástica que parezca, hay indicios de que podría ser cierta. El almirante Byrd y su expedición al Polo Norte. El almirante Richard Evelyn Byrd, 1888-1957, estuvo al mando de varias expediciones a los polos, en los años 1925 y 1955. Según se recoge en su diario de viaje, en una de las expediciones, mientras volaba en su avión y tras averiarse su brújula magnética, Byrd fue a parar a un lugar de mayor temperatura y cubierto de vegetación. En este ecosistema, que poco tenía que ver con el gélido clima del polo, no faltaban ríos, lagos y montanas, y estaba habitado por animales prehistóricos. Incluso llegó a encontrar ciudades y una próspera civilización. Finalmente, el almirante consiguió volver al campamento base y organizó otra expedición al lugar en cuestión, pero nunca volvió a encontrarlo. ¿El almirante fue coaccionado por el gobierno de Estados Unidos para mantener silencio? Sin embargo, antes de morir anunció públicamente que la Tierra más allá del polo es el mayor descubrimiento geográfico en la historia de la humanidad. Viaje al centro de la Tierra, de Julio Verne. Esta novela de Julio Verne, publicada en 1864, relata la historia de un viaje al interior del planeta protagonizado por un profesor de mineralogía, su sobrino y un guía. La motivación del profesor por emprender el viaje empieza con el hallazgo de un manuscrito codificado que revela la existencia de un mundo desconocido bajo la corteza terrestre. Su sobrino, reacio a creer lo que dice el manuscrito, intenta convencer a su tío de que no puede ser posible que la Tierra sea hueca. A lo que el profesor contesta con un razonamiento que pone en tela de juicio la creencia de la geología actual, que observa el planeta como una masa maciza cuya temperatura va aumentando hacia su núcleo. A pesar de que Julio Verne es considerado uno de los precursores de la ciencia ficción, él se identificaba más con el género de novela científica. Apasionado por la tecnología y dotado de una gran anticipación lógica, el escritor francés describió en sus obras muchos inventos que han ido materializándose posteriormente. A continuación, algunas de las anticipaciones de Julio Verne en sus libros: De la Tierra a la Luna,
1865, alrededor de la Luna, 1869, naves espaciales. París en el siglo XX, 1863, motores de explosión e Internet. 20.000 leguas de viaje submarino, 1869, la isla misteriosa, 1874, motores eléctricos y submarino. Robur el Conquistador, 1886, helicóptero. Una ciudad flotante, 1870, muñecas parlantes y transatlánticos. La isla misteriosa, 1874, ascensor. Ante la bandera, 1896, los 500 millones de la Begun, 1879, armas de destrucción masiva. A lo largo del libro, los protagonistas se adentran en ese mundo bajo la corteza terrestre, encontrándose con mares, valles, tormentas, animales prehistóricos y hasta un ser humano gigante. ¿Podría ser este mundo intraterreno otra de las anticipaciones de Julio Verne, que está aún por descubrir? Google Earth y la censura de los polos. Google Earth es una herramienta que nos permite visualizar imágenes de la Tierra, combinando mapas, fotografías de satélite y el motor de búsqueda de Google, que ofrece imágenes a escala de un lugar específico. Gracias a Google Earth podemos trasladarnos de forma virtual y a vista de pájaro a cualquier lugar del planeta y ver con bastante claridad montañas, ríos, avenidas, edificios, etc. Sin embargo, cuando nos acercamos al polo norte o polo sur, la imagen se vuelve borrosa y no nos permite ver la imagen con detalle. ¿Por qué no nos permite ver qué hay en los polos? La Biblia y la tierra hueca. El apóstol San Pablo escribió lo siguiente, versículo 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. Versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesús, el Cristo, es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses capítulo 2. Versículo 10 y 11. En estas palabras del apóstol Pablo se mencionan a los seres que viven en los cielos, es decir, los extraterrestres que viven fuera de la Tierra, a los seres que vivimos en la Tierra. Es decir, a nosotros, y a los seres que viven debajo de la Tierra, es decir, a los intraterrestres. Todos estos seres inteligentes confesarán un día que Jesús es el Señor, y se arrodillarán ante Él. Por lo tanto, el apóstol Pablo sabía que debajo de la tierra hay seres creados por Dios, y de una gran inteligencia. Esto demuestra sin ninguna duda que la tierra es hueca, y que está habitada por una o varias civilizaciones. Veamos otro pasaje bíblico. Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Apocalipsis capítulo 5, versículo 3. Este pasaje enseña lo mismo que el anterior. Observe cómo se mencionan a los seres que viven en el cielo, extraterrestres, a los que viven en la tierra, nosotros, y a los que viven debajo de la tierra, lo cual demuestra que debajo de nuestros pies hay seres de gran inteligencia creados por Dios. Veamos otro pasaje, y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra. Apocalipsis capítulo 5, versículo 13. Este pasaje enseña lo mismo que los anteriores, es decir, hay seres en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, los cuales glorifican a Dios y al Cristo. Quiero dejar claro que cuando esos pasajes bíblicos mencionan a los seres que viven debajo de la tierra, de ninguna manera se está refiriendo a los muertos enterrados debajo de la tierra, ya que según la Biblia los muertos no están vivos en ningún lugar. Como puede ver, el Nuevo Testamento hace una clara referencia a la civilización intraterrestre. Ellos viven debajo de la tierra, a unos 1300 kilómetros bajo nuestros pies, como veremos en este libro, en un mundo muy parecido físicamente al de la superficie. Pero que sin embargo su horizonte se curva hacia arriba, no como en la superficie, que el horizonte se curva hacia abajo, y con un pequeño sol interior que lo ilumina y calienta. De modo que, según el Nuevo Testamento, debajo de la tierra tenemos vecinos, los cuales seguro que son mucho mejores que los que tenemos en la superficie.
Teorías que muestran y que cuentan de algo que puede ser distinto. Es interesante esto porque estamos acostumbrados a que nos digan cómo son las cosas. Y es muy difícil poder salir de esa postura en la cual nos explican cómo son las cosas y nosotros debemos creer. Podemos creer que la luna es gris cuando realmente no es gris. Podemos creer que Marte es rojo cuando realmente no es rojo. Y podemos creer también que la Tierra es maciza cuando realmente no lo es. Son todas teorías que nos han inculcado y que nos han obligado en cierta forma a creer. Hoy te proponemos pensar un poco distinto. Ver distintas formas, ver distintas teorías y distintos conocimientos. Y estos conocimientos, estos conceptos son explicados por gente que es de ciencia, personas de ciencias que descubrieron que el mundo realmente puede llegar a ser hueco, y realmente lo es. Hace mucho tiempo hubo un escritor que soñaba, decían así algunos, y que hacía libros de ciencia ficción, donde contaba que todo esto era real. Habló del submarino antes de que existiera, habló de la forma en que íbamos a llegar a Marte antes de que siquiera pensáramos en hacerlo, y también habló de un viaje al centro de la Tierra. ¿Será que Julio Verne tenía algún tipo de contacto, alguna visión de lo que realmente es? Porque su intención no era dominar, su intención no era la guerra, sino su intención era contar. Tenemos que tener en cuenta que estos seres que están abajo nuestro en la Tierra están atentos a todo lo que nosotros hacemos y están atentos a quienes se pueden comunicar y a quienes no se pueden comunicar. Hoy el mundo está tentado por la guerra. Entonces, ¿se le podría dar a este mundo en el cual vivimos una ciencia tan avanzada capaz de vivir debajo de la Tierra o en otro mundo? Yo creo que no. Pero como te decía, hay científicos que explican estas teorías de una manera clara, razonable y con pruebas contundentes. Y eso es lo que vamos a ver ahora. De que todos los planetas del universo sean huecos, de que las galaxias y de todos los orbes que hay en este gran cosmos son huecos, quizás sea algo más que un mito. Hay una frase que siempre me gusta decir, muy posiblemente, si habéis venido aquí todos vosotros, es porque estáis escuchando teorías que forman parte de una minoría, unas teorías minoritarias, unas teorías que no han sido asumidas por los grandes medios de comunicación. Hay una frase que decía Gandhi, muy famosa. Decía que la verdad, aunque esté en minoría, sigue siendo la verdad. Y eso es muy importante. En ocasiones pensamos que esas verdades, entre comillas, que nos transmiten los grandes medios de comunicación de masas, son férreas e inamovibles. Por contra, pensamos que las pequeñas teorías, que en muchas ocasiones son revolucionarias, pensamos que son falsas, porque única y exclusivamente nos limitamos a traducir la intensidad del eco social que se está dando a las mismas. Es por ello que una idea, aunque esté en minoría, puede ser una gran verdad. Cuando yo digo que la Tierra es hueca, es que la geomorfología de la Tierra es semejante a una esfera hueca, una especie de pelota de tenis cortada por la mitad, y podríamos ver en esa sección a lo que me estoy refiriendo. Hueca, es una oquedad. En el centro de esa esfera brilla un sol central. En la parte interior de esa esfera existen los mismos elementos geológicos y climáticos que en la parte exterior. Hay ríos, mares, continentes. Lo que no hay es noche. Eso no existe en la parte interior de la Tierra. Existen dos aperturas polares, una situada al norte y otra situada al sur. Están en ambos polos geográficos. Pasemos a la siguiente imagen. Esta idea, que puede que algunos de vosotros piensen que yo me la he inventado o que la he sacado de alguna especie de leyenda o de viejas mitos y tradiciones, no es algo que nazca en el siglo XX. Es una idea que importantes científicos ya proponían. Tenemos aquí a Kepler. Kepler fue un astrónomo, un gran matemático.
En su libro Somnia, un libro bastante desconocido, él proponía y aseguraba que los astros y la luna debían ser huecos. Aquel hombre ya sabía e intuía que era imposible que los orbes fueran macizos. Este es Edmund Halley. Posiblemente todos vosotros, o gran parte de ustedes, hayan oído hablar del cometa Halley. Halley fue un gran hombre, un hombre que vivió en el siglo XVII. Fue un matemático, un astrónomo. Descubrió la periodicidad del cometa que lleva su nombre. Este hombre hizo muchas cosas que por entonces, sin tener ordenadores, ni tablas, ni sistemas especializados, pudo redactar la primera carta de declinación magnética. Calculó la excentricidad planetaria, calculó los movimientos de las estrellas, calculó las primeras tablas de mortalidad del mundo. Era un estadista, este hombre también. Dirigió durante muchos años el famoso observatorio de Greenwich. Pero este hombre, aparte de todo esto, Edmund Halley, propuso que la Tierra tenía que ser obligatoriamente hueca, no podía ser maciza. Aquí tenemos a Euler. Todo el mundo conoce a Euler. Leonhard Euler, del siglo XVIII, otra mente privilegiada, un gran hombre. Este hombre, que también era astrónomo y matemático, proponía ya entonces que la Tierra obligatoriamente tenía que ser hueca, no podía ser maciza. Ha habido más gente. Por ejemplo, Sir John Leslie, en el siglo XVIII y XIX, un inventor, un científico, matemático y astrónomo, aseguraba que la Tierra era hueca. Bazin y Shcherbakov, otros dos científicos que a lo largo de los años 70 hicieron una serie de cálculos científicos por los cuales llegaron a la conclusión de que la Luna era un extraño cuerpo que no podía estar ahí de manera natural, debido a sus proporciones, debido a sus cráteres, debido a su geología y a otras muchas circunstancias. Llegaron a la conclusión de que la Luna, ellos decían que era artificial, que se comportaba de manera artificial, no podía estar ahí. Estos dos científicos eran unos hombres tenían un gran renombre, una gran reputación, y sin embargo propusieron esta audaz idea. Esa luna era hueca, era una nave. Quizás lo que ellos no podían o no llegaron a pensar es que esa luna era un orbe hueco, como la Tierra. El doctor Clifford Wilson, también otro gran hombre, muy ligado a la matemática y a la astronomía, John Wilkins en el siglo XX, todos grandes hombres. Robert Boyle, todos habrán oído hablar de Boyle, el famoso científico que promulgó las leyes de los gases que llevan su nombre. Sir Christopher Wren, el profesor Sikorsky, este es contemporáneo. Sikorsky, incluso se enfadaba, se ponía frenético cuando le decían que la Tierra era maciza. Él decía, es absurdo, hagan números, calculen ustedes. Es imposible que la Tierra sea maciza. Hay muchas circunstancias que hacen que sea imposible que nuestro planeta sea macizo, y con las características geológicas internas que se proponen. Otro importante hombre es el doctor Gordon MacDonald de la NASA, a quien cuando hacía los cálculos gravitacionales de la gravedad que tenía que tener este planeta, a él no le salían. Él decía que la gravedad de este planeta, si fuese macizo, tenía que ser muchísimo mayor. Era imposible que estuviésemos viviendo con una gravedad como la que tenemos si este planeta fuese macizo. No le salían los cálculos. Siguiente imagen. Aquí tenemos al doctor Alfred Bath. Fue director del Instituto Smithsoniano. Es toda una entidad dentro de los Estados Unidos, una entidad científica. Es el que tienen a ustedes a la derecha, a su derecha. Se tomaba muy en serio que la Tierra fuese hueca. De hecho, este hombre tenía una gran influencia dentro de la NASA. Hizo una fuerte presión para que NASA emprendiese una investigación sobre la oquedad de la Tierra en el año 1974.
Aquellos estudios se llevaron a cabo. Pero lo que no se dijo, y se mantiene en el más absoluto secreto, fue el resultado de aquellos estudios. NASA nunca los dio a conocer. Otro hombre, el doctor Sean Salomon, director del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, es una especie de Everest de la ciencia universal, de la ciencia mundial. Él utilizaba una frase muy curiosa. Él decía que existe la pavorosa posibilidad de que la Tierra sea hueca. Y este hombre no era estúpido, de hecho no lo es, sigue viviendo. Sabía bien lo que estaba diciendo. Había hecho cálculos, números, y las cuentas tampoco le salían. Los expertos utilizan 3 ondas, la L, la P y la S. Se han obtenido sorprendentes datos. ¿Qué es lo que han encontrado cuando han empezado a hacer prospecciones con ondas? Pues una cosa muy curiosa. Entre 450 y 500 kilómetros aparece un escollo al que prosigue una pausa, un silencio. No saben qué hay ahí. Entre los siguientes 500 kilómetros aparece un segundo cambio significativo. Pero a partir de 1000 kilómetros de profundidad, los resultados, según los científicos, son denominados imposibles. Entonces, utilizando una serie de explicaciones muy abstractas, nos intentan contar que la formación interna de la Tierra es pues de níquel, hierro, una especie de nice, que es totalmente absurdo, todas aquellas explicaciones que dan, sencillamente porque lo que están escuchando es nada, no escuchan nada, no saben qué hay a partir de 1000 kilómetros, oyen ruido blanco, no oyen nada. Y entonces lo que nos cuentan son cosas que no tienen sentido, pero la ciencia oficial sabe encontrar sentido para muchas cosas. Y evidentemente, apuntalada con los medios de comunicación, son lo suficientemente fuertes como para convencer al resto de las sociedades. Con lo cual, ¿qué hay a partir de 1000 kilómetros? ¿Tal vez nada? ¿O empieza ese mundo interior del que estamos haciendo referencia? Asimismo, hay otra cosa que es sencillamente alucinante. La ciencia dice que cada 30 metros de profundidad la temperatura aumenta 10 grados. Lo leo. Teniendo en cuenta que hasta el centro del planeta hay 6.500 kilómetros de profundidad, la cifra de temperatura en su centro supera los 220.000 grados. Una temperatura superior a la corteza solar. Eso no se lo cree nadie. Es absurdo. Y nos quieren convencer con el absurdo, como ocurre habitualmente. Este que ustedes ven aquí es Fridtjof Nansen. Escribió una obra que se llamaba Farther North. Fue una obra publicada ya por el año 1900. Por entonces las exploraciones polares eran muy duras. No había los medios técnicos que existen ahora, evidentemente. Él, en aquella obra, en Farther North, estuvo en la Antártida, cuenta cosas muy extrañas. Él dice: sentía que me estaba extraviando y durante casi un año, aquellas exploraciones duraban, sentí que no era capaz de localizar un rumbo adecuado. Él afirmaba que mientras avanzaba hacia el polo, hacia el centro del polo, el clima se hacía más suave y la brújula se tornaba inservible. No le valía la brújula. Encontró tormentas que arrastraban polvos de arena. En la Antártida no hay arena. En la Antártida hay hielo y son polvo de hielo. También, en aquella obra, en Farther North, dice que encontró huellas de animales parecidas a las de un zorro, pero no era un zorro. Él hablaba que finalmente tuvo que retornar sobre sus pasos nuevamente para que apareciesen aquellos vientos helados y posteriormente su brújula recobró la verticalidad, porque la brújula se elevaba, apuntaba hacia algún punto del espacio que desde luego no era el suelo. Sencillamente porque el señor Nansen había entrado en la cavidad polar y él no lo sabía. Había cruzado una frontera que quizás por entonces o hasta entonces nadie había cruzado. Este hombre fue un gran tipo, fue Premio Nobel de la Paz
Bueno, ser un gran tipo no quiere decir que te den el premio Nobel de la Paz. El premio Nobel es un chiringuito de la ONU. La ONU es una organización absolutamente corrupta. El Nobel se lo dieron a Kissinger, con lo cual nos podemos imaginar el caché que tiene esa obra. No se lo dieron a Gandhi, casi se lo dan a Hitler, se lo han dado a Obama. Es un tanto contradictorio. Pero en el caso de Nansen, este era un gran tipo. Richard Byrd fue un héroe en los Estados Unidos. Fue el primer hombre en sobrevolar el Polo Norte. A la altura de Lindbergh fue todo un personaje. Posteriormente le hicieron almirante. Entre 1920 y 1930 fue financiado, el señor Byrd, le financiaron varias expediciones para ir al Polo Sur, para ir a la Antártida. Y voy a decir algo curioso. ¿Saben quién financió a Richard Byrd para ir a la Antártida en aquella época? John Rockefeller. Le dio $400.000 de principios del siglo XX. Tenía mucho interés Rockefeller. Pues allí fue el señor Byrd, financiado. Fue también invitado por la sociedad alemana en el año 1938. Los alemanes, antes de la Segunda Guerra Mundial, tuvieron una gran actividad en el Polo Sur. Enviaban barcos, enviaban buques con aviones, hidroaviones, enviaron grandes expediciones al Polo Sur, hubo grandes exploradores y todos ellos contaban cuestiones muy extrañas. Al señor Byrd le invitaron a la Sociedad Alemana de Investigación Antártica, concretamente en el año 1938, antes de empezar la Segunda Guerra Mundial. A aquella reunión acudieron 84 personas, todos eran exploradores y dentro había también algún militar. Fue Alfred Richter, era un importante comandante de las SS, aparte de explorador. Tal vez en el año 1938 este hombre, Alfred Richter, envió un buque, fue en un buque a la Antártida, un buque en el que llevaba 2 hidroaviones, o un hidroavión. En ese hidroavión consiguieron cartografiar nada más y nada menos que 600.000 kilómetros cuadrados de la Antártida, una enorme extensión de terreno. Aquella exploración, o gracias a aquella exploración, descubrieron que los mapas de Rasmussen estaban o habían sido falsificados para anexionarse la Antártida a Noruega. Y ahí los alemanes descubrieron que todo era falso. Ellos clavaban banderas con la esvástica nazi para anexionarse al Reich alemán entonces, pues grandes extensiones de terreno antártido. Todas estas cuestiones fueron posteriormente contadas a Richard Byrd por parte de Alfred Richter, quienes eran buenos amigos. Posteriormente, los avatares de la guerra hicieron que se colocasen en bandos distintos. En 1947, Richard Byrd, 2 años después de que acabase la Segunda Guerra Mundial, es elegido como comandante, como almirante de una enorme flota en la cual había submarinos, había portaaviones, todo tipo de una verdadera flota de barcos, de una flota de guerra enviada a la Antártida. ¿Quién sabe para qué demonios? Lo cierto es que allí enviaron una enorme flota. Alegaban excusas peregrinas, anexión de nuevos territorios a los Estados Unidos, experimentos científicos. Lo que sí que es cierto que ¿para qué llevaban una enorme flota de combate a la Antártida? En la Antártida no había tropas a las que conquistar y los terrenos eran muy sencillos de anexionarse. Pues sin embargo mandaron una enorme flota a aquella zona geográfica. Él, antes de morir, Richard Byrd, hizo unas curiosas declaraciones. Él decía: me gustaría ver nuevamente la Tierra que se extiende más allá del polo. Y la pregunta es, ¿qué es lo que se extiende más allá del polo? Más allá del polo no hay nada. Retomas tu regreso, retomas tus pasos en la otra dirección. Pues él hablaba de una Tierra que se extendía más allá de los polos. ¿Por qué? Porque Richard Byrd accedió al interior de la Tierra, en el Polo Norte y en el Polo Sur. Lo hizo en los 2 polos. Pasemos a la siguiente imagen. Esto que ven aquí es nada más y nada menos que una enorme caverna que existe en la Antártida. Si ustedes entran en el Google Earth, verán que toda la Antártida está censurada. Pero hay unos pequeños tramos de la Antártida que no han sido censurados y se les han escapado algunas cositas. Por ejemplo, esta enorme gruta solar. Es fácilmente comprobable con los datos de latitud y longitud que hay ahí. Pero no solo esa entrada tiene unos 150 metros aproximadamente desde aquí hasta arriba.
aproximadamente. Pasemos a la siguiente imagen. Esta es otra de las tomas que a Google Earth se les ha escapado. Otra enorme gruta de acceso en el interior de la Antártida. ¿A dónde accede? Y curiosamente esta gruta parece que tiene una construcción un tanto artificial. ¿Qué demonios es aquello? Tenemos aquí a Gerardo Mercator. Mercator fue un famoso, quizás el más famoso de los cartógrafos. Fue matemático, astrónomo, geólogo, otro gran hombre. Aquellos hombres, aunque vivieron en el siglo XVI, no piensen que eran estúpidos. Aquellos hombres eran tan inteligentes como nosotros. En algunos casos quizá más. No se intoxicaban por la televisión o por los medios de comunicación. Tenían una mente más limpia, más clara, unas ideas más definidas. Mercator era especialista, como ya he dicho, en el diseño de mapas. Fue el cosmógrafo de la corte alemana. Por entonces, el resto de países de Europa se estaban anexionando el mundo. Alemania quería su pedazo de mundo. Y para ello llamaron a Mercator. Necesitamos mapas bien diseñados para que nuestra marina conquiste esa parte del mundo a la cual no hemos llegado. Para ello, Mercator, un hombre astuto, tuvo acceso a importantes mapas diseñados por los mejores almirantes del mundo. Algunos de esos mapas eran ancestrales, unos extraños mapas. Mercator también inventó los paralelos, este modo geográfico, esta medición geográfica que utilizamos en la actualidad, en parte se la debemos a Mercator. Esto es un mapa de Mercator. Esto es la Antártida. ¿Qué hay aquí? ¿Por qué hizo ese dibujo Mercator? La Antártida libre de hielos y una cavidad central a un reino. La tierra hueca, civilizaciones debajo nuestro, civilizaciones fuera de este mundo. Todo esto es verdad. Todo esto ocurre a nuestro alrededor. Es más importante que estemos distraídos, por eso estas cosas no son contadas, por eso estas cosas no son enseñadas. Vimos a lo largo de este programa que nos han manipulado las imágenes, justamente para que no veamos lo que hay debajo. Y una simple, por ahí, intención de ocultar, y por ahí es algo que podríamos pensar nosotros. Si hubiera un mar, si hubiera más hielo, si hubiera tierra maciza, ¿por qué esos parches están ahí? ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué explicación tienen? ¿Por qué no nos cuentan todo lo que ven? Tenemos que tener en cuenta que este cambio de mente, este entender de que no estamos solos y que nunca estuvimos solos, nos hace libres. Y ahí es donde llegamos justamente a la verdad. Porque la verdad puede ser obstaculizada, pero nunca va a ser escondida, siempre va a salir a la luz. Y en esta verdad está justamente lo que vimos en este programa. Me podrás preguntar o te estarás preguntando por qué ellos no nos permiten llegar o por qué ellos no vienen y nos llevan hacia allá. En realidad ha ocurrido a lo largo de la historia muchas veces que hemos intentado llegar a ese lugar. Lo hizo Hitler en su momento, lo hizo el ejército de los Estados Unidos y lo intentó el ejército ruso. No pueden llegar por una simple razón. Estos seres no quieren la guerra, no quieren dominar, simplemente quieren que la Tierra viva y que todos nosotros entremos con una conciencia distinta a un plano mucho más sutil. Para esto tenemos que evolucionar nuestro corazón y tenemos que evolucionar nuestra ciencia sin conciencia en este momento y llevarla hacia un plano mucho más limpio y más puro. No nos es permitido en este momento todavía acercarnos a esos lugares, pero pronto, con la segunda venida de Cristo, esto va a ser real. Pronto lo vamos a poder lograr. Es por eso que tenemos que estar siempre firmes con las manos en el arado, trabajando a favor de la vida, luchando por la justicia y sacando la verdad a la luz para que todos la puedan ver. Ese es nuestro humilde mensaje desde acá, desde este programa de las Águilas del Sur. Te esperamos en nuestro próximo programa, aquí en las Águilas del Sur.